Otra vez, hermanos, es un gozo poder estar aquí, poder compartir con ustedes y también he tenido ya la oportunidad de conocer a algunos personalmente. Siempre que el Señor nos da la oportunidad de viajar a otros lugares, uno de las cosas que nosotros apreciamos precisamente es el hecho de poder compartir y conocer un poco más lo que Dios está haciendo en otros lugares. Así que, hermanos, es un verdadero privilegio estar aquí. Vamos a orar una vez más. Vamos a encomendar este tiempo en la mano del Señor. Padre, de nuevo nos acercamos a ti porque no tenemos la menor confianza en nosotros mismos. Bendice tu palabra, Señor. Que Cristo sea exaltado, que las almas aquí sean bendecidas, porque te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén y amén. Les pido, hermanos, que vayan conmigo a 2 Timoteo capítulo 3. Es un texto que se citó varias veces ayer. Hoy queremos exponerlo un poco más ampliamente. 2 Timoteo capítulo 3. Y vamos a leer a partir del versículo 14 hasta el capítulo 4, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Una de las cosas de las que tenemos que tener cuidado al leer la Biblia es recordar que originalmente la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos. Primero se dividió en capítulos en el siglo XII-XIII, unos 200 años después se dividió en versículos. Y es una bendición que la Biblia se dividiera de esa forma. Sin embargo, tenemos que tener el cuidado de recordar que tal vez lo que sigue en el próximo capítulo está conectado con lo anterior, para que no cortemos la idea. Alguien bromeando decía que la persona que dividió la Biblia en capítulos iba sentado en un burro con los manuscritos en la mano y cada vez que el burro saltaba, ¡pum!, él ponía ahí un capítulo. Bueno, yo no creo que haya sido así, pero de haber sido así, aquí el burro saltó en un momento inadecuado. Así que vamos a seguir leyendo porque lo que sigue está conectado con lo que Pablo viene diciendo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 20 años después de la llegada de los españoles a nuestra isla, en el año 1492, como ustedes saben, comenzaron a construir en la ciudad de Santo Domingo, nuestra capital, la primera catedral del Nuevo Mundo, la Catedral Primada de América, que finalmente fue consagrada en el año 1541. Así que mientras en Europa se esparcía la reforma, en nuestros países se estaba estableciendo firmemente el catolicismo romano. Como era típico en las catedrales de aquellos días, el púlpito en nuestra Catedral Primada de América se encuentra situado a un lado del edificio, bueno, en realidad a este lado del edificio, mientras que el altar para la celebración de la misa se encuentra en el centro.
Y mis hermanos, hay una teología detrás de eso. El aspecto más importante del culto católico romano es la misa, no la predicación de la palabra. Sin embargo, a raíz de la Reforma Protestante del siglo XVI, los protestantes dieron tal preeminencia a la predicación en el culto congregacional que donde antes estaba el altar para celebrar la misa, allí colocaron el púlpito. Y ese ha sido uno de los distintivos de las iglesias herederas de la Reforma a través de los siglos, el lugar central que ocupa no físicamente el púlpito, sino la predicación de la palabra en el culto de adoración. Lamentablemente, esa mentalidad se ha ido diluyendo, se ha ido desvaneciendo en muchas iglesias, sobre todo en las últimas décadas. Cada vez es mayor el número de personas que considera que la predicación de las Escrituras jugó un papel importante en la historia de la iglesia cuando los libros eran escasos, cuando no existía la radio, la televisión y ahora la internet. Pero la situación ha cambiado tanto en materia de comunicación en los últimos años que muchos se cuestionan si no debiéramos ponernos a tono con la época en la que nos ha tocado vivir y ministrar. ¿Acaso no sería mejor darle menos tiempo a la predicación de la palabra para hacer otras cosas que resulten más atractivas y más potables para el hombre de nuestra generación? Pastores, ¿ustedes realmente creen que en una era donde las personas ven televisión, van a ir a una iglesia, a oír a un individuo, a hablar por 45 minutos, una hora con el mismo traje, la misma corbata, el mismo escenario? La palabra de Dios, la gente no quiere eso. ¿Por qué no sustituir la predicación por grupos de discusión, por ejemplo, o por una especie de diálogo entre el predicador y el auditorio? ¿Qué es lo que tiene de especial la predicación de la palabra? Bueno, este pasaje que vamos a considerar hoy en 2 Timoteo nos ayuda a responder estas preguntas. Este es uno de los textos claves del Nuevo Testamento con respecto a la inspiración de las Escrituras y a la suficiencia de las Escrituras. Pero lo que muchas veces se pierde de vista en este pasaje es esa conexión tan estrecha que yo mencionaba al principio cuando leía el texto entre los últimos versículos del capítulo 3 y los primeros versículos del capítulo 4. Pero mis hermanos, una cosa está relacionada con la otra. Si nuestra perspectiva de la Biblia es inadecuada, nuestra perspectiva de la predicación será inadecuada también. Yo creo que la razón por la que muchas iglesias están echando a un lado la predicación y están disminuyendo cada vez más el tiempo de predicación es porque no tienen un concepto claro de lo que la Biblia es. Un concepto inadecuado de la Biblia produce un concepto inadecuado de la predicación. Una cosa está ligada a la otra. Ahora, antes de entrar de lleno en el estudio de nuestro texto, permítanme tomar unos minutos para ponerlo en su contexto. Recuerden, ¿verdad?, que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. Así que vamos a ver este texto en su contexto. A través de toda esta carta, Pablo ha venido advirtiendo a Timoteo acerca del peligro de los falsos maestros. Noten el capítulo 2, versículo 15. Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza o usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, la de los falsos maestros, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Miren, hermanos, si es peligrosa la falsa doctrina,
carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Versículo 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos por la voluntad de él. Capítulo 3, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y por qué serán peligrosos esos postreros días? Por la presencia de los falsos maestros. Versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Los falsos maestros siempre han sido una amenaza a través de toda la historia de la iglesia. Y siempre ha habido un público dispuesto a escuchar sus enseñanzas. ¿Saben por qué? Porque los falsos le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Capítulo 4, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Ellos van a buscar estos maestros. Dime lo que yo quiero oír. Y dice en el versículo 4, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. A mí me sorprende las cosas que uno escucha hoy día en televisión, en programas cristianos. Yo doy gracias al Señor por el programa de Miguel Núñez, que el hermano ha estado repartiendo esos DVDs. Y no lo digo porque sea amigo de Miguel, sino porque es verdad. Es de esos pocos programas de televisión que realmente honran el nombre del Señor y se pueden ver. Pero la televisión está inundada de los falsos maestros, hermanos. Inundada de los falsos maestros. Y es en ese contexto que Pablo exhorta a Timoteo a continuar siendo fiel a la palabra. Ese es el título de mi sermón esta mañana. Fieles a su palabra. La palabra que él había aprendido desde que era un niño. Y Pablo le dice a Timoteo, aférrate a esa palabra. Timoteo, predica esa palabra. Noten el contraste en el capítulo 3, versículo 10. Él viene hablando, recuerden, de los falsos maestros. Versículo 10, pero tú, ¿ven la diferencia? Estos son los falsos maestros, pero tú, Timoteo, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Versículo 14, pero persiste tú. Versículo 5 del capítulo 4, pero tú sé sobrio en todo. Pero tú, Timoteo, tú eres diferente. ¿Cuál era la preocupación de Pablo aquí? Que después de su partida la iglesia de Cristo continuara cimentada en la palabra de Dios. Versículo 6 del capítulo 4, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Timoteo, ahora te toca a ti pelear esa buena batalla, a ti correr la carrera y a ti guardar la fe. Es a ti que te toca, Timoteo. Esta es en una forma muy resumida la enseñanza de este pasaje. La salud espiritual de la iglesia en los siglos venideros, la efectividad de la iglesia en el mundo dependía enteramente de que los ministros del evangelio como Timoteo y como algunos pastores que estamos aquí hoy continuáramos aferrados a la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Bueno, en primer lugar, porque es a través de las escrituras y no de ninguna otra cosa que Dios salva a los pecadores. Versículo 14 del capítulo 3.
Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es obvio que Pablo se está refiriendo aquí primariamente a las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Bueno, porque cuando Timoteo era un niño, ¿verdad?, y su mamá y su abuela lo educaban en la palabra de Dios, el Nuevo Testamento ni siquiera se había comenzado a escribir. Así que el propósito del Antiguo Testamento, hermanos, es exactamente el mismo propósito que el Nuevo: llevarnos a poner toda nuestra confianza únicamente en Cristo Jesús. ¿Vieron eso allí? Pablo le dice a Timoteo, desde la niñez tú has sabido las sagradas escrituras. Lean allí el Antiguo Testamento. Y ese Antiguo Testamento, las escrituras del Antiguo Testamento, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Saben qué significa eso, hermanos míos? Que el Antiguo Testamento no es un conjunto de historias de las cuales podemos sacar algunas lecciones moralizantes, algo así como las fábulas de Esopo. No. Leí en estos días de un maestro de las Escrituras que, partiendo de la historia de Noé, enseñaba a la congregación que debemos amar a los animales. Pero esa historia no quedó registrada en la Biblia para enseñarnos cómo tratar a los animales, sino como un eslabón necesario en la historia de la redención y para mostrar en una forma impactante el juicio de Dios sobre el pecado y la salvación que Él provee por gracia por medio de la fe. ¿Por qué se salvó Noé, hermanos? Porque él halló ¿qué? Gracia delante de Dios. La salvación es por gracia, por medio de la fe. ¿Por qué se salvó Noé? Por gracia. Tampoco debemos ver el Antiguo Testamento como una galería de superhéroes a los cuales nosotros debemos imitar: Abraham, José, Sansón, Daniel, Gedeón. Así es como muchos predican las historias del Antiguo Testamento. Yo quiero ser tan fiel como fue el buen Daniel, propuso en su corazón y nunca se contaminó. Estaba este año en una conferencia en Colombia y a un buen hermano, buen expositor, buen teólogo, le tocó exponer el tema predicando a Cristo en el Antiguo Testamento. Y él comenzó su conferencia diciendo algo como esto. Era una conferencia de pastores y él decía: hermanos pastores, les voy a dar un bosquejo para que prediquen si quieren este próximo domingo. La historia de David y Goliat. Primera de Samuel 17. He aquí mi bosquejo. Primer punto: David tuvo que enfrentar un gran problema. Y eso es verdad. Segundo punto: David no se acobardó, sino que enfrentó su problema con valentía y resolución. Tercer punto: David venció en medio de un gran problema. Amén, hermanos. Y algunos que estaban ahí dijeron amén. Y este hermano teólogo le dijo a los pastores: déjenme decirle dos cosas. Primero, nunca se dejen manipular por un predicador. Cuando esté diciendo amén, hermano, amén, amén. No hagan eso. Pero en segundo lugar, este bosquejo que yo acabo de darles no tiene nada de bíblico. Eso se pudo haber predicado en una sinagoga, eso se pudo haber predicado en una mezquita de musulmanes. ¿Qué tiene ese bosquejo de cristiano? ¿Dónde estaba Cristo allí? ¿Dónde estaba Dios allí? ¿Dónde estaba el evangelio allí? Pero ¿saben lo que me da pena, mis amados hermanos? Que ese tipo de mensajes se predican en iglesias evangélicas domingo tras domingo. Y Pablo dice aquí que el gran propósito de Dios al darnos su palabra es hacernos lo suficientemente sabios como para que busquemos nuestra salvación únicamente en Cristo. Ese es el propósito de la Biblia.
Y es importante señalar en este punto que el concepto de salvación en la Biblia es mucho más amplio que el mero hecho de obtener el perdón de nuestros pecados y el don de la vida eterna. Ser salvos, según la Biblia, incluye ser rescatados del poder y las consecuencias del pecado para poder cumplir el gran propósito para el cual fuimos salvados y que el pecado ha impedido que se cumpla. Hermanos, ¿cuál es el gran propósito por el cual fuimos creados? Glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. De manera que lo que Pablo nos está diciendo aquí es que toda la sabiduría que nosotros necesitamos para vivir de tal manera que podamos glorificar a Dios y gozarnos en Él por siempre se encuentra únicamente en las Sagradas Escrituras. No necesitamos la psicología, no necesitamos a los conferencistas de autoayuda. Lo único que necesitamos es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos lleva a Jesús. ¿Y saben quién es Jesús? El poder y la sabiduría de Dios encarnada. Miren, mis hermanos, el único héroe de la Biblia es Jesús. El único héroe de la Biblia es Jesús. Si predicamos la Biblia fielmente de una forma u otra, llevaremos a las personas hacia Él y no hacia ningún otro lugar. Spurgeon cuenta la historia de un gran predicador que estaba sentado en una iglesia y había un joven predicador predicando, y cuando ese joven predicador terminó, hizo algo que ningún predicador debe hacer. Se dirigió al predicador de más edad y le dijo: dígame, ¿qué le pareció mi mensaje? Y el predicador de más experiencia le dijo: no me gustó para nada. Y la razón por la que no me gustó tu mensaje es porque yo no vi a Jesús ahí. Yo no vi a Jesús ahí. Nosotros venimos aquí al púlpito a exaltar a Jesús. Esa es toda la razón. Nosotros venimos a decirle a la gente quién es Jesús. Nosotros lo proclamamos a Él, dice Pablo en Colosenses capítulo 1 versículo 28. Sea que prediquemos de algunas de las historias del Antiguo Testamento, de algún pasaje del Nuevo Testamento. Y cuidado, yo no estoy diciendo que nosotros debemos espiritualizar las Escrituras para que de alguna forma u otra encaje con el Evangelio. No, es que toda la Escritura habla de Jesús. Él es el gran tema de la Biblia y por lo tanto Él tiene que ser el gran tema de la predicación. Vayan conmigo a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando iban dos discípulos camino a Emaús y entonces el Señor se les aparece y el Señor no permitió que ellos lo reconocieran y ellos venían hablando abatidos porque ellos decían: es que nosotros creíamos que este Jesús era el que iba a redimir a Israel? Y el Señor le dice en el versículo 25: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les decía en todas las Escrituras lo que de él decían. ¿Puede ser más claro de ahí? Versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esa era la triple división que usaban los judíos en el tiempo del Señor para referirse al Antiguo Testamento. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Cristo les dio la llave, la clave para abrir, para interpretar adecuadamente las Escrituras. ¿Y saben cuál es esa clave que nos ayuda a interpretar bien toda la Biblia? Dice Cristo que toda la Biblia habla de mí. Desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, yo soy el centro de las Escrituras. Es por eso que Pablo le dice a los corintios
En 1 Corintios capítulo 2 versículo 1 y 2 dice: cuando yo fui a vosotros, yo no fui con excelencia de palabras de sabiduría, porque yo me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que a Jesucristo y a este crucificado. ¿Significa eso que Pablo solamente predicaba sermones evangelísticos? No, lo que eso significa es que no importa de lo que Pablo estuviera hablando, Jesucristo siempre estaba en el centro junto con su cruz y su resurrección. Eso es lo que significa. Pablo venía hablando acerca del matrimonio. ¿Qué dice Pablo en Efesios capítulo 5 versículo 25? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua por la palabra, el evangelio. Yo no puedo hablar del matrimonio sin hablar del evangelio, porque el evangelio o el matrimonio está supuesto a ser una parábola viviente del evangelio. Estamos hablando acerca del amor de los hermanos entre sí. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, el evangelio. Vamos a hablar, pastores, acerca de las ofrendas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo que hacen muchos pastores es ponerles un complejo de culpa a los hermanos para que ofrenden más. Pablo no hacía eso. Segunda a los Corintios capítulo 8, Pablo les dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que vosotros en su pobreza fueseis enriquecidos. Otra vez el evangelio. Los hermanos que entienden realmente el evangelio y las implicaciones del evangelio van a ofrendar más. Así que predícales el evangelio a los cristianos. Predícale el evangelio a los cristianos. Pablo le dice: Timoteo, las escrituras que tú aprendiste desde niño te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En segundo lugar, Pablo le recuerda a Timoteo el origen de las escrituras. Versículo 16: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Timoteo, ¿por qué tú tienes que mantenerte aferrado a las escrituras? No importa lo que los falsos maestros hagan, porque toda la escritura es inspirada, es soplada, es respirada por Dios. Lo que eso implica, mis hermanos, es que de principio a fin la Biblia se originó en la mente de Dios. Yo creo que nosotros estamos tan acostumbrados a escuchar esa frase, la palabra de Dios, que perdamos de vista lo que eso significa. ¿Saben lo que significa la palabra de Dios? Lo que voy a decir ahora es bien profundo. Lo que eso significa que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Uno de los mejores comentarios de lo que Pablo dice allí se encuentra en la misma Biblia, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice el apóstol Pedro: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada. Y ahí la Iglesia Católica dice: ven, ahí lo dice. Ninguna profecía es de interpretación privada. Nadie tiene derecho a estar interpretando la Biblia por sí mismo. Tiene que aceptar la interpretación de la Iglesia Católica. ¿Es eso lo que Pedro está diciendo allí? No, 1000 veces no. La palabra interpretación que aparece en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 20 es exactamente la misma palabra que aparece en Hechos capítulo 19 versículo 39. Ustedes recuerdan esa ocasión cuando Pablo estaba predicando la palabra en Éfeso y los que hacían templecillos de Diana comenzaron a gritar: grandes Diana de los Efesios, y se armó un lío ahí en Éfeso. ¿Recuerdan eso? Y aparece un individuo y calma a la multitud diciendo: señores, aquí hay asambleas. Si ustedes tienen algún problema con estos predicadores, vengan a la asamblea, que aquí se puede decidir el asunto.
Esa es la palabra que Pedro usa allí, es la palabra decisión. De manera que lo que Pedro está diciendo allí es que las profecías no surgieron por decisión privada de los profetas. No fue que un día Isaías estaba sentado debajo de una mata y comenzó a pensar en el siervo de Jehová y escribió Isaías 53. No, ninguna profecía de la Escritura es por decisión privada del profeta. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. ¿Ven el punto? Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que Pedro está diciendo entonces es que ninguna profecía de la Biblia surgió de la iniciativa del profeta, sino que estos hombres hablaron por inspiración del Espíritu de Dios. Como dice Kevin DeYoung, cada libro, cada capítulo, cada línea, cada palabra de la Biblia fue soplada por el aliento de Dios. Por eso es que el Señor dice en Mateo capítulo 5 versículo 18, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿A qué se refiere el Señor allí? Bueno, la palabra jota, como se traduce en español, es la palabra griega iota. Y la iota era la palabra griega más pequeña del abecedario. Y la tilde eran unos palitos que tenían algunas letras del alfabeto hebreo y que diferenciaba una letra de la otra. Por ejemplo, la P mayúscula y la R mayúscula se parecen, ¿verdad que sí? Excepto que la P usa bastón. Y la R usa bastón, la P no. Bueno, ese palito que distingue la P de la R, eso es una tilde. Y el Señor está diciendo que la palabra de Dios es tan inspirada en su totalidad que hasta el palito que distingue a una letra de la otra fue inspirada por el Espíritu Santo. ¡Wow! ¿Qué libro tenemos nosotros en la mano? Hemos visto aquí al hermano que toca saxofón. Imagínense que aquí tenemos a un músico que es un experto en instrumentos de viento. Él toca trompeta, saxofón, trombón, flauta dulce, flauta transversa, oboe, clarinete, fagot, todos los instrumentos de viento que hay. Ahora, resulta que este músico es un experto tocando instrumentos de viento, de tal manera que todos los instrumentos él los toca a la perfección. Y él toma la trompeta y toca una melodía, toca el fagot, la misma melodía, toma el trombón, la misma melodía, toca la flauta, la misma melodía. Y todas perfectamente. Pregunta, ¿se van a oír igual? No, porque el instrumento es diferente. Bueno, lo que nosotros tenemos en la Biblia es que Dios es ese músico que tomó a los instrumentos humanos, Pablo, Pedro, Isaías, Amós, y sopló a través de ellos, y la melodía que salió a través de ellos es perfecta, pero nosotros podemos ver la personalidad de cada uno de los autores. Increíble. Usted lee a Pablo y es Pablo, lee a Juan y es Juan, lee a Isaías y es Isaías, porque el instrumento fue diferente, pero el músico era perfecto. Eso es la palabra de Dios. Fue soplada por Dios. Así que nosotros no tenemos que preguntarnos, y por fin, ¿cuál mandamiento yo voy a creer? Todos. ¿En cuál doctrina voy a descansar? En todas. ¿Cuáles son las amenazas que yo debo tomar en serio? Todas, las de la Biblia. ¿En cuáles esperanzas yo puedo descansar? En todas. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y precisamente por eso volvíamos a nuestro texto en 2 Timoteo. Toda la Escritura es útil. Toda la Escritura es útil. Versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Este término significa beneficioso,
ventajoso, apropiado para un fin. Timoteo, como un pastor joven, debía saber que la Escritura posee un manual completo para el pastoreo de las almas. Todo lo que Timoteo necesitaba para instruir a las ovejas, para convencerlas de pecado, para corregir sus extravíos, para consolarlas en medio de la aflicción, para mostrarles el camino recto, todo está en la palabra de Dios. Últimamente hay pastores que creen que ellos no pueden manejar bien las ovejas ni pastorearlas apropiadamente a menos que sepan psicología. Y hay muchos pastores que están yéndose a la universidad a estudiar psicología, porque ellos creen que necesitan la psicología para pastorear las almas. No, 1000 veces no. Nosotros tenemos la palabra de Dios y la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente. Hermanos, es por eso que no están predicando la palabra, porque hemos perdido la confianza en la palabra. Y estamos viniendo al púlpito a enseñar cosas humanas. Y por si acaso, no estoy demonizando la psicología. Yo creo que hay algunos aspectos en los que la psicología es útil, porque la psicología ha podido hacer estudios que nos muestran patrones de conducta, que pueden ayudarnos, por ejemplo, para evaluar a un joven que no sabe qué carrera va a estudiar y se le hace un test vocacional. Para ese tipo de cosas la psicología puede ser útil. Pero pastor, si tú tienes que tratar con la depresión, tienes que tratar con el desaliento, tienes que tratar con el temor, la palabra de Dios es suficiente. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, la palabra de Dios. Tú no necesitas que llegue Freud para ayudarte a pastorear las almas. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Me encanta la palabra griega que Pablo usó allí. Es una palabra compuesta que puede ser traducida super equipado. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, esa es la palabra teleios, maduro, enteramente preparado o super equipado para toda buena obra. Y por supuesto, si la palabra de Dios es suficiente para super equipar al pastor para hacer la obra del ministerio y para que el mismo pastor madure en la fe, debe ser suficiente para todos los cristianos. Ustedes han oído, bueno, yo vine hace 10 años al Ecuador, yo no sé si vuelvo dentro de 10 años, así que tengan paciencia. ¿Han oído el himno Cuán firme cimiento? Aquí se conoce ese himno. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. ¿Qué más Él pudiera en su libro añadir si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor? Yo creo que lamentablemente hay muchas iglesias que ya no pueden cantar ese himno. ¿Qué más Él pudiera en su libro añadir? Nada. Este libro es perfecto. Todo lo que necesitamos para ser salvos, todo lo que necesitamos para vivir una vida que le glorifique a Él, todo lo que necesitamos para tener una vida bienaventurada, todo se encuentra en la infalible, inerrante y toda suficiente palabra de Dios. La Biblia es la palabra viva del Dios vivo, como dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y por esa misma razón es que la Biblia es un libro tan poderoso. Algunas personas tienen el ministerio de defender la Biblia. No, la Biblia no hay que defenderla. Eso es como querer defender a un león. A un león no hay que defenderlo, lo que hay que hacer es abrirle la jaula. Él se defiende solo. No, la Biblia no hay que defenderla, lo que hay que predicarla. Lo que hay es que proclamarla, ella se defiende sola. Fue con la palabra que Dios creó el mundo, es con la palabra que Dios sostiene el mundo y es con la palabra que Dios sigue obrando en el mundo.
Lucas capítulo 16, la parábola del rico y Lázaro. Muere el rico y va al infierno, no porque era rico, sino porque no se arrepintió. Muere Lázaro y va al seno de Abraham, no porque era pobre, sino porque creyó. Y estando en tormento, el rico le dice a Abraham: Padre mío, manda a Lázaro a que vaya a mi casa y le hable a mis hermanos para que ellos no vengan a este lugar de tormentos. ¿Qué le responde a Abraham? Recuerden, es Cristo hablando aquí, que pone estas palabras en boca de Abraham. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. En otras palabras, tus hermanos tienen la Biblia. Y yo imagino al rico pensando: la Biblia, mis hermanos no leen la Biblia. Y dice: ay no, Señor, pero mire, es que si Lázaro va y se levanta de los muertos y le dice: mira, yo acabo de llegar del infierno, créeme, esto es verdad, ellos se van a convertir. ¿Saben cuál fue la respuesta del Señor en Lucas capítulo 16? No, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levanten de los muertos. Si no se convierten por la Biblia, no se van a convertir, punto. Y ahora hay gente que van de iglesia en iglesia dando testimonio: yo me morí, fue al infierno, volví. Hay como una línea aérea, yo no sé dónde que está, pero que lleva a la gente, la trae, la vuelve y la lleva. Y escriben un libro y se hacen millonarios. El que se va no vuelve. Y no solamente eso, es que no necesitamos ese tipo de testimonio para que la gente se convierta. O sea, Cristo está diciendo: óyeme bien, óigame bien, si no se convencen por las Escrituras, no se arrepentirán, aunque algunos se levanten de los muertos. Y ¿saben lo interesante de esa historia? Que unos meses más tarde, después de Cristo haber dicho eso pasó literalmente. Hubo un individuo llamado Lázaro que volvió de los muertos porque Jesús lo resucitó. Y cuando Caifás se enteró que Lázaro había resucitado, no se convirtió, todo lo contrario, quiso más violentamente matar a Jesús. Así que Jesús tiene razón: ni que vengan de los muertos se van a convertir, a menos que no sea a través de la palabra de Dios. Por eso es que el diablo quiere que los pastores no prediquen la Biblia, porque él sabe el poder que la Biblia tiene. Y estamos ahí entreteniendo a la gente, y vamos a cantar 50 himnos, y vamos a traer 25 coros, y vamos a presentar una película, y vamos a poner un dramita, que a la gente le fascina eso, y 15 testimonios. ¿Y cuánto se va a predicar? 5 minutos. Y el diablo feliz, porque él sabe que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Ahora, hermanos, noten algo aquí de suprema importancia. Ese poder vivificante de la palabra se hace más evidente cuando esa palabra es predicada. Por eso yo conectaba la predicación con la Biblia al principio, con lo que nosotros creamos de la Biblia. Cuando Dios lleva a Ezequiel, en Ezequiel capítulo 37, a un valle de huesos secos, y dice que estaban secos en gran manera, el Señor le pregunta: Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel humildemente le dice: bueno, Señor, tú lo sabes. No parece, ¿verdad? Pero tú lo sabes. El Señor le dice: Ezequiel, profetiza sobre esos huesos. En otras palabras, Ezequiel, predica la palabra, y tú vas a ver lo que va a pasar. Y Ezequiel comienza a predicar la palabra, y de repente comienza a oírse un ruido, los huesos comienzan a reunirse entre sí, suben los tendones, sube la carne, y de repente tenemos allí seres humanos vivos. ¿Qué es eso? Una forma metafórica o simbólica de decir: Ezequiel, mire el poder que tiene la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo aquí, predicando la palabra para que muertos vengan a la vida y para que personas que están vivas puedan ser alimentadas y fortalecidas en su fe. Por eso Pablo le sigue diciendo a Timoteo, y eso nos lleva
a nuestro segundo encabezado. Ya vimos: Timoteo, aférrate a la palabra. Y ahora Pablo le dice: Timoteo, no basta con que te aferres a la palabra, predica esa palabra. Capítulo 4: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. La palabra griega que Pablo usa aquí significa literalmente anunciar o pregonar como un heraldo. Nosotros somos embajadores del Dios Altísimo, enviados por Él para anunciar públicamente sus decretos. Como dice Pablo en 2 Corintios 2:17, los ministros del Evangelio somos aquellos que de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Y no solo el mensaje que transmitimos, sino también la forma como lo hacemos debe enviar ese mensaje, esa señal a la mente y al corazón de los que nos escuchan. Mis hermanos, la predicación no surgió en los tiempos bíblicos como un medio de propagación de la verdad, porque estaban tecnológicamente atrasados. No, la razón de la predicación es que es el medio más apropiado para comunicar la naturaleza del mensaje que estamos comunicando. Cuando nos paramos en el púlpito, estamos presentando a Dios como el Rey soberano que tiene derecho sobre todas sus criaturas, y nosotros, los predicadores, no somos sus negociadores, somos sus embajadores. Aquellos que en el nombre de Dios, con autoridad, con pasión, con urgencia, proclamamos los decretos emitidos en la corte celestial. Por eso Spurgeon decía: si alguien se molesta con mi predicación, no se quejen conmigo, yo no escribí este libro. Vaya a la Cancillería del cielo y quéjese allí. Esa es la señal que los predicadores envían a su auditorio cuando se colocan detrás del púlpito a proclamar a viva voz la palabra de Dios. Somos mensajeros del Dios Altísimo. Él es Rey de reyes, Él es Señor de señores, y nosotros venimos en su nombre a proclamar que Él tiene derecho pleno sobre todas sus criaturas, a proclamar que en Cristo hay salvación para todo aquel que cree, y a decir a los creyentes que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El pecador no está en la posición de sentarse con Dios en una mesa de negociaciones. Eso es lo que la gente quiere. Vamos a tratar esto, Señor. A mí no me gusta ese camino de salvación. ¿Y por qué solo tiene que ser a través de Cristo? ¿Y por qué no se pueden salvar los que creen en Buda y en Mahoma? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque Dios dice que no. Y nosotros no podemos negociar con Él. Lo que podemos hacer es sentarnos humildemente y recibir su palabra. Ahora, hay un misterio de verdad en la predicación. ¿Cómo es que un instrumento humano predica la palabra y al mismo tiempo el Espíritu Santo está obrando en las personas a través de la predicación de la palabra? ¿Cómo es que eso pasa? O sea, dice Juan: el Espíritu y la esposa dicen ven. O sea, la esposa, la iglesia, está predicando y el Espíritu también. ¿Cómo ocurre eso? La respuesta es bien fácil. Yo no tengo la menor idea. Yo no sé cómo es que eso pasa. Yo solamente sé qué pasa. Yo estoy aquí predicando y el Espíritu también. Por eso es que Pablo dice: cuando yo fui a vosotros, a Tesalónica, a predicarles el Evangelio, mi Evangelio no llegó en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo. En palabras y en el Espíritu Santo. De hecho, hay algo que ocurre en la iglesia reunida, sobre todo en el día del Señor, que no es igual a lo que ocurre cuando alguien escucha una grabación
o cuando se encuentra en casa viendo el culto a través de la internet. Y yo no estoy diciendo con eso que estas cosas sean inapropiadas o que Dios no pueda usar el internet, la radio, la televisión, un libro para salvar a los pecadores y edificar a los creyentes. Lo que yo estoy diciendo es que ninguna de esas cosas puede equipararse a la bendición de escuchar a viva voz la palabra de Dios predicada. Perdón, Eddie, perdona que te haga esta pregunta, pero ¿cuándo yo debo terminar de predicar? A las 6 de la tarde, está bien. Vayan conmigo a Romanos capítulo 10. Déjenme enseñarles algo allí que personalmente fue un problema cuando yo comencé a leer la Biblia al principio. Pablo dice en Romanos capítulo 10, versículo 17, ¿verdad? Un texto muy conocido. Así que la fe es por el oír. ¿Conocen ese texto? Y el oír por la palabra de Dios. Cuando yo comencé a leer la Biblia en mis primeros años de convertido, yo decía, yo no entiendo este texto. Porque si el texto dijera, así que la fe es por el oír la palabra de Dios, para mí sería fácil. Pero eso no es lo que el texto dice. Lo que el texto dice es, la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. ¿Cómo que el oír viene por la palabra de Dios? Vamos ahora a leer desde el 14. Dice Pablo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel? Les voy a traducir el texto literalmente, porque la Reina Valera dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Y da la impresión de que quiere decir acerca de quien no han oído. Pero eso no es lo que el texto dice. Lo que el texto dice literalmente es, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Es decir, Cristo, que es el objeto de nuestra fe. ¿Y cómo oirán a Cristo sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pablo está diciendo, ¿cómo van a creer si no oyen a Cristo? Eso es lo que Pablo está diciendo. De hecho, en Juan capítulo 10, versículo 16, Cristo mismo dice, mis ovejas oyen mi voz. Nadie se va a convertir, nadie llega a ser una oveja de Jesús, a menos que no escuche la voz de Jesús. ¿Y cómo los pecadores escuchamos la voz de Jesús? Cuando su palabra es fielmente predicada. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por eso es que Lucas dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Ese es el misterio de la predicación. La fe viene por el oír la voz de Jesús. Y el oír la voz de Jesús viene por la predicación de la palabra de Dios. De manera, mis hermanos, que cuando el predicador se para en el púlpito y está predicando fielmente la palabra, el Señor Jesucristo, por su Espíritu, está caminando en medio de los 7 candeleros de oro. Y Él está llamando a sus ovejas al arrepentimiento y a la fe. ¡Wow! Y eso pasa mientras el predicador predica la palabra. La fe viene por el oír a Jesús. Y oír a Jesús viene por la predicación de la palabra de Dios. ¿Ven ustedes por qué el diablo no quiere que se predique la palabra? Sigamos haciendo 1000 cosas en la iglesia en vez de predicar y el diablo va a estar contento. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 21, pues ya que el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura ¿de qué? De la predicación. Timoteo predica la palabra. Queridos hermanos, no debemos ceder a la presión de muchos que quieren que nosotros cambiemos la metodología divina por algo más atractivo, por algo más entretenido. Como decía Spurgeon otra vez, Dios no me llamó
a entretener cabras, me llamó a alimentar ovejas. Como embajadores y heraldos de Dios, nuestro oficio no es el de entretener a los pecadores. Nuestro oficio es el de persuadirlos con la palabra de Dios, a poner toda su confianza en Cristo, para luego seguir alimentando a esas mismas ovejas con la palabra de Cristo. Y por supuesto, hermanos míos, amados de Ecuador, si nosotros tenemos la obligación de predicar fielmente la palabra, eso quiere decir que los creyentes tienen la obligación de estar ahí cuando la palabra es predicada. A menos que por una causa de fuerza mayor, tú no puedas ir a la iglesia ese domingo. Tomás no estaba ahí cuando Jesús se apareció a los discípulos y se lo perdió. Se lo perdió. A veces los miembros de las iglesias no entienden que la misma obligación que tiene el pastor de estar en la iglesia predicando es la misma obligación que tiene el miembro de la iglesia de ir a escucharlo. Es serio predicar la palabra y es serio oírla también. Mis hermanos, algo especial ocurre cuando Dios se hace presente en medio de su pueblo congregado, y eso no sucede en ningún otro lugar y en ningún otro contexto. Y tanto el predicador como la congregación deben estar conscientes de eso. El tiempo se me ha ido, hermanos. Yo creo que es sabio parar aquí. No pudimos entrar en todo lo que Pablo dice de que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Eso se va a quedar para otra ocasión. Pero yo creo que lo que hemos querido decir, lo hemos dicho. El concepto que tengamos de la palabra determinará el concepto que tengamos de la predicación. Si creemos que la palabra es la palabra de Dios y es suficiente para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, los pastores no vamos a poner en el centro de nuestro ministerio ninguna otra cosa que no sea la predicación de la palabra, y los hermanos de la iglesia no van a estar presionando al pastor para que él cambie su metodología, para que sea más atractivo para los inconversos. Ellos van a querer estar allí cuando el pastor predica la palabra. Es un privilegio estar en una iglesia cuando la palabra de Dios es fielmente predicada, porque Jesús está allí, por su Espíritu, aplicando esa palabra a la necesidad de cada uno de sus hijos. Qué hermoso Salvador tenemos, hermanos. Qué cuidado tiene ese Salvador. Y cómo nos cuida a través de su palabra. Alabado sea Jesús. Ahora y por los siglos de los siglos vamos a orar.